Regreso a la clase de geografía, ¿no? Entonces, no sé si ubican todos que esto es México y que tenemos Coahuila en el norte, ya es la frontera con Estados Unidos, y es un lugar que ya empieza a ser desértico, y de hecho Coahuila está formando parte de un gran desierto que es el desierto chihuahuense, que se extiende hasta Estados Unidos. Entonces, a ver si más o menos aprendieron su geografía y si pueden ubicar a Coahuila hace 100 millones de años. Hace 100 millones de años, Coahuila era un poco distinto, no acababan de formarse los continentes. Seguramente los logré confundir y van a pensar que esto es Baja California y esto es México, pero México está aquí abajo y Coahuila tiene playa, tiene un mar somero que después de muchos años se cierra para realmente formar un lugar interno, de tal manera que Coahuila queda encerrado, está lejos de cualquier playa, pero el mar se queda atrapado. Entonces, esta es la respuesta al enigma de tener agua en un desierto. Es el agua que se queda atrapada, es agua fósil, cambian sus propiedades químicas, pero esa agua queda disponible para formar diferentes tipos de manantiales, de ríos, de pastizales de diferente tipo. Y esta sería una típica fotografía de agua de una poza de Cuatro Ciénegas. Cuando vean una poza bonita y azul, quiere decir que no hay nutrientes. Quiere decir que están pobrísimas, que no pueden crecer algas y un montón de organismos más grandes. Y eso es otra de las características de Cuatro Ciénegas. Entonces, Cuatro Ciénegas es un lugar muy diverso del planeta, con alto endemismo, y una clave es que el endemismo es tanto de organismos grandes, ahorita les voy a enseñar, como microscópicos, y sus aguas son muy pobres en fósforo, y de ahí que nos hagamos la pregunta de cómo, a pesar de que haya agua, cómo un lugar tan pobre en nutrientes y sobre todo fósforo puede estar teniendo una gran diversidad. Entonces, en Cuatro Ciénegas es un valle de más o menos 80 kilómetros cuadrados, tiene muchos peces y la mitad de los peces que han sido descritos son especies endémicas. Entre una poza y otra hay peces distintos, porque precisamente el endemismo ocurre cuando no puede haber un intercambio de genes y tenemos poblaciones que evolucionan de manera separada en un ambiente. Entonces, cada poza de Cuatro Ciénegas, y hay más o menos unas 200, tiene microorganismos y organismos más grandes que son distintos porque no están, digamos, teniendo intercambio sexual, ¿no? Y lo que está ocurriendo, entonces, es que están evolucionando dentro de cada una de estas pozas, ¿no? A Valeria le gusta decir que esto es como una Galápagos invertida. En lugar de que las islas sean las que están manteniendo estas poblaciones endémicas, aquí son las pozas las que mantienen el endemismo. Esta es una poza en donde vemos una especie de roca que parecería no ser muy interesante, pero si les digo que es un estromatolito, es igual de poco interesante porque no saben qué es. Pero un estromatolito es una piedra viva, es el registro más antiguo de bacterias en el planeta que pueden mineralizar, o sea, tienen una sustancia babosa, y con esta sustancia babosa es muy fácil que los minerales que se precipitan vayan quedando en esta capa de bacterias. Y entonces, capa por capa, se va formando una roca, pero es una roca de bacterias. Puede haber también hongos, ¿no? Son todos microorganismos. En la parte superior de la roca están los microorganismos que reciben la luz, son los fotosintéticos. Y hacia abajo empiezan a agruparse diferentes capas de microorganismos que viven como en un condominio en donde en los diferentes niveles tenemos diferentes funciones. Y estas pueden crecer y formar edificios de un piso completo. De hecho, en algunas partes de Grecia se puede ver en el mar todavía estos fósiles de metros de altura que alguna vez fueron hechos por los estromatolitos. Pero lo que hace maravilloso a Cuatro Ciénegas es que estos no son fósiles, estos están vivos.
y los estromatolitos todavía están en formación. A lo mejor una pequeña piedrita de estas, en unos miles de millones de años, va a llegar a ser el edificio del estromatolito. Y entonces, nuevamente, si vemos que esta es la historia de la vida en el planeta, vamos a encontrar que la evidencia primera de la presencia de seres vivos fue la presencia de bacterias. Las bacterias son los primeros seres vivos del planeta y sabemos de su existencia por los estromatolitos fósiles. Obviamente, a diferencia de un pez o de un caracol en donde podemos encontrar el fósil, ¿no?, de sus estructuras, de su esqueleto, en este caso de bacterias, pues no vamos a ver nada. Lo que vamos a ver son estas capas que representan cambios fisicoquímicos en la piedra que poco a poco fue formándose por precipitación de minerales. Otra cosa interesante es que el planeta se parece, o en esa época se parecía a lo que es ahora la Ciudad de México, donde no puedes respirar. Tienes concentraciones enormes de gases imposibles para la vida, y además de todo tienes que los mismos elementos como el fósforo, al no haber oxígeno, no podían estar como la fuente que tenemos hoy disponible, ¿no? Y alguien va a decir, ¿qué onda con el fósforo? Otra vez el fósforo, ¿no? El fósforo es un elemento esencial para la vida. Esta atmósfera en donde no había oxígeno se transforma a una atmósfera con oxígeno precisamente por la invención de la fotosíntesis de las bacterias. Y son las bacterias las que su metabolismo van generando el oxígeno, y durante millones de años tienen que estar presentes estas bacterias para ir cambiando a una atmósfera oxigénica que permite que evolucione la vida como la conocemos hoy en día. Entonces, para una síntesis de lo que era el planeta, si comprimimos el tiempo del planeta en 12 horas, los procariotes, que son lo que da lugar después a las bacterias, aparecen más o menos aquí. Y todo lo demás aparece hasta la hora 8. Hasta entonces empezamos a ver hongos o cosas así como muy más pequeñas. Y quiere decir que la mitad de la vida del planeta fue un planeta habitado y dominado por bacterias, ¿no? Ahora, cuando queremos entender la biodiversidad, no nada más queremos saber qué especies y qué ecosistemas. Vienen preguntas muy interesantes que tienen que ver cómo surge la biodiversidad. Al final es importante contar las especies y saber qué es lo que tenemos, pero más importante es cómo se llega a tener cierta diversidad en un ambiente, cómo las especies distintas pueden coexistir y qué hace que un competidor no sea el que desplace a todos los demás. Entonces, lo que tratamos de hacer en el trabajo de Cuatro Ciénegas es sí hacer un inventario de ecosistemas, un inventario de especies y un inventario de genes, pero también nos interesa poder abordar todas estas preguntas que pasan por cuestiones que ya llegan a entender un poco la evolución. Tenemos acá una cosa muy sencilla con las letras A, G, C, U en este caso, que es el código elemental de la vida. Si reconocen esas letras, pues se trata realmente del DNA. Y todos han visto esta foto. Yo creo que este es el perfil más fotogénico del DNA porque está en todos lados. Y el DNA está compuesto, en la parte de afuera, todo lo que ven es una cadena que tiene fósforo, ¿no? Nuevamente, realzando la importancia del fósforo. Y las letras A, C, G y T van a ordenarse en la molécula del DNA con diferentes combinaciones. Entonces, eso es lo que hace que esta cadena sea la clave para poder entender la biodiversidad, y ahorita se los voy a explicar. En una cadena de DNA que estaría aquí ilustrada en toda esta parte, lo que tenemos es esa secuencia de DNA, es un polímero formado de A, G, C y T, y este polímero tiene diferentes combinaciones y diferentes longitudes. En diferentes segmentos de estos se aloja un código que sirve para la síntesis de una proteína, de tal manera que podemos con este gen sintetizar hemoglobina. Con este otro gen podemos sintetizar insulina, con este podemos hacer colágeno.
Ya con esto nos podemos dar una idea de que se trata de algún organismo superior, ¿no? Porque mis bacterias ni hacen hemoglobina, ni insulina, ni colágeno. Pero si tomamos el conjunto de información de los genes para cualquier célula viva, a eso le llamamos el genoma. Entonces, aquí muestro 3 genes, pero si mostrara 25,000, podría mostrarles que esos 25,000 genes son la explicación de lo que es la vida de un humano, ¿no? Un humano está hecho con un código con más o menos 25,000 genes. Una bacteria típica puede tener desde 1,600 genes hasta unos 6,000. Y esto no viene al caso con mi plática, excepto que es una demostración fantástica de que el código genético es universal. Hay un solo DNA que evoluciona en las bacterias. Las bacterias inventan muchísimos de los genes. De los genes que tiene el ser humano, el 37% ya se habían inventado en las bacterias. Por eso, cuando empezó a ser más barato y más sencillo secuenciar los genomas, ¿no? O sea, todo el contenido de genes de una célula, empezó a verse la posibilidad de secuenciar los genomas de todos los animales. A esta iniciativa es como el Arca de Noé, en donde podemos saber cuál es la diversidad, e inclusive podemos saber cómo son algunos, un mamut o algo que ya no exista, siempre y cuando podamos recuperar todavía material que contenga DNA. Pero, ¿cuándo voy a acabar de contar especies? O sea, ¿cuántas puedo ir y sacar cuántos insectos? Los insectos son tan diversos que si me pongo a sacar uno por uno y secuenciarlo es muy complicado. Y aquí surge lo que se llama los metagenomas. Unos investigadores quieren saber que insectos viven en una cierta región del sur de Estados Unidos. Entonces lo que pueden hacer es tomar su carro, irse en la carretera, no se molestan en limpiar el parabrisas. Entonces estos insectos se impactan, yo puedo llegar a mi destino, colectar estos insectos, secuenciar el DNA y entonces comparo en una base de datos y me pregunto, ¿ya se han identificado antes estos insectos? Si están en esa base de datos, yo voy a poder saber cuál fue la colección de insectos que está allí. Estos análisis metagenómicos son importantes con insectos, pero son aún más importantes con microorganismos, en donde no puedo aislar todos los microorganismos. De hecho, solo puedo aislar el 1% de los microorganismos. Los demás tengo que saber de su existencia a través de su secuencia. Y se vuelven muy importantes los microorganismos, tanto que ahora de lo que más se habla en medicina es del microbioma. Resulta que tenemos un lado microbiano. Tenemos más bacterias que nuestras propias células. Esas bacterias están jugando diferentes funciones. Si ustedes creen que ustedes se están alimentando porque les gusta, ustedes están alimentando a sus bacterias lo que a ellas les gusta, porque si les das algo que no les gusta, ni te cuento que te enfermas, se te hincha el estómago, te da colitis, yo qué sé, ¿no? Entonces, ustedes están realmente nada más siendo el vehículo de estas bacterias. Tenemos diferentes ecosistemas en el cuerpo y viven diferentes bacterias en la boca, en el antebrazo, etc. Se vuelve algo muy importante porque también es una manera de darles a conocer que son las bacterias las que están jugando el papel fundamental en la transformación del ambiente. Así como cambiaron un ambiente anóxico a un ambiente con oxígeno, son las que están actualmente descontaminando, por ejemplo, de plaguicidas y están haciendo, son los que mueven el fósforo en el mar, etc. Ya hablamos del Arca de Noé. En el Arca de Noé siempre tenemos parejas. Y entonces aquí la pregunta es, pues ¿para qué queremos 2 bacterias? ¿No? Por razones obvias, si queremos mantener las especies necesitamos 2. Pero en el caso de bacterias, las bacterias van a dividirse de tal manera que se dividen 2, se dividen 2 y así van a poder ir de manera exponencial poblando el planeta. Pero entonces si simplemente se dividen y se mantiene su DNA, ¿de qué hablamos de la diversidad? Son clonales, de tal manera que podríamos pensar que solo pueden variar si hay una mutación en el DNA. Si hay una mutación en el DNA desde aquí, esa mutación la vamos a encontrar en la descendencia, ¿sí?
Entonces la mutación es el mecanismo primordial para la evolución, ¿no? Las bacterias sí tienen sexo y entonces tienen estrategias para evolucionar más rápidamente porque pueden intercambiar genes. Esta bacteria y esta pueden comunicarse a través de un tubo y pueden pasar muchísimos genes a través de este tubo. Entonces, esa es otra de las explicaciones a la diversidad que podemos encontrar en las bacterias. No es el único mecanismo. Si hay DNA libre en el ambiente, también lo pueden tomar. Y también hay virus, que son los virus que infectan a las bacterias, los fagos, que también se encargan de un recambio de genes muy importante en las bacterias. Otra cuestión importante de las bacterias es que, a diferencia de otros organismos, las bacterias son sumamente eficientes y pueden dispersarse en aire, en nubes. Entonces, en Cuatro Ciénegas, ¿qué tenemos? Tenemos todos los elementos. Tenemos una diversidad de ecosistemas. Si bien lo que más conocemos son las pozas, por ejemplo, esta es una fotografía aérea y cada una de estas, cada una de estas pozas azules es una poza distinta. Pero también tenemos dunas en donde no hay vegetación ni hay agua. También tenemos montañas de 3,000 metros de altura con diferente vegetación. Es decir, la diversidad de ecosistemas es lo suficientemente grande como para explicar la diversidad. Pero en este momento la escala se vuelve algo fundamental. No es lo mismo ver la escala de la diversidad para un elefante o para una planta, en donde necesitas kilómetros para ver algo fundamentalmente distinto. En el caso de los microorganismos, en un espacio muy pequeño, en algo milimétrico, puedes encontrar estructuras y nichos distintos que alojen una diversidad distinta, ¿no? Entonces, en cuanto a la diversidad de ecosistemas, hay diferentes tipos de pozas, como estas pozas azules, esta poza que se llama poza roja, un río, que es el río Mezquites, muchas pozas azules distintas en una misma región, pero dentro de cada una de estas pozas, aquí hay una cosa que llamamos tapete microbiano. Si con una navaja hacemos un corte en el sedimento, nos vamos a encontrar que esto consiste de una capa verde y una capa morada. Cada una de esas capas es un ambiente completamente distinto. A medida que profundizas en un sedimento, se pierde el oxígeno, ya no hay oxígeno, y por lo tanto las bacterias que viven a diferentes profundidades son bacterias completamente distintas. Y lo que les comentaba, en un tapete microbiano vamos a tener diferentes zonas a medida que profundizamos en este tapete y vamos a tener bacterias que utilizan oxígeno, bacterias que no utilizan oxígeno y que tienen formas de vida muy interesantes. Lo que es interesante es que cada una de estas capas depende de la otra. O sea, a pesar de que son independientes, la que está produciendo la comida, porque es la que utiliza la luz del sol, es la de arriba. Y esa energía se va a ir trasladando y van a estar compartiendo, interactuando las diferentes capas. Entonces, es más complejo de decir, bueno, tú vives en el piso 1, yo en el 2 y yo en el 3. Continuamente tienen que estar intercambiando metabolitos. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos ahí en Cuatro Ciénegas, que fue tratar de ver cuál era la diversidad que había dentro de los tapetes microbianos. Uno de los tapetes microbianos, el de las capitas verde-roja, fue el de la poza roja, y otra de las que estudiamos fue la de las capitas verde y roja, pero de una poza azul. Y básicamente, ¿qué hicimos? Igual que el parabrisas, saca todo, saca el DNA, compáralo con una base de datos y dime qué bacterias viven allí. ¿Qué hacemos? Nos entrega Gevio una serie de secuencias. Aquí está la secuencia 1, la secuencia 2, 3, 4. Las ordenamos, bueno, lo hace todo un software. Todo esto se ordena de manera que lo más parecido queda junto, y a medida que van divergiendo las secuencias, como esta, aquí hay una T, pero aquí hay una C. Aquí hay TC, aquí hay CT. Y estas que van divergiendo las va acomodando de manera distinta. Todo esto se arregla en esto que llamamos un cladograma, que puede ser así vertical
o podemos hacerlo en forma de arco iris para que quepan todas. Y en este arco iris lo que vamos a ver es que cada una de estas rayitas representa una secuencia obtenida de ese metagenoma. Quiere decir que cada rayita es una bacteria que apareció en este lugar. Lo que vemos entonces es todo este arco iris que tiene aquí todos estos colores. Son todas estas bacterias con nombres de esos que nos gustan a los científicos y que no se pueden leer. Y nos da idea de la diversidad de bacterias que pueden vivir en un pequeño centímetro cúbico de tapete microbiano. Lo que vamos a ver también es que en el tapete rojo, esto es lo que vive. Es una diversidad, es completamente distinta lo que encontramos en el tapete rojo y lo que encontramos en el tapete verde. Ahora, si queremos acercarnos a ver qué hace cada bacteria, entonces sí nos conviene aislarlas. Para aislar una bacteria, lo que hago es que tomo un poco de sedimento, lo pongo en un tubito, en un medio que parece una gelatina, ¿no? Aquí lo puedo poner, y cada una de estas sería una bacteria distinta, aislada de allí de Cuatro Ciénegas. Entonces tenemos una colección de más o menos 3,000 de estas, ¿no? Y lo que queremos ahora entender es cada una de ellas, qué genes tiene y para qué quieren esos genes. La mayor parte de estas bacterias que yo he coleccionado vienen de una poza que se llama laguna intermedia. Tenemos unos palitos que marcan estos sitios, ¿no? Tenemos el sitio 1, 2, 3, 4, 5 de muestreo. Vamos y cada ciertos meses tomamos muestras y aquí podemos ver qué bacterias viven aquí. Aquí vive la bacteria A, la B, la C, etc. Y hay diferentes tipos de bacterias habitando en cada lugar. Esas bacterias las separamos, las ponemos en el congelador y procedemos a estudiar qué es lo que hacen. Tenemos miles de bacterias que hemos coleccionado nosotros, pero hay otras miles en las bases de datos. Las azules son las de mi laboratorio. Las rojas son las que están en las bases de datos y son de otra parte, de diferentes partes del mundo. Y lo que es interesante aquí es que este grupo está cercano, porque si se acuerdan, el DNA lo voy ordenando de qué tan parecido o qué tan disimilar es. Estas están juntas porque son las más parecidas. Lo que nos está diciendo es que esto es único y de todo lo que se ha secuenciado en el planeta y está depositado en las bases de datos, Cuatro Ciénegas tiene grupos únicos de este género, que es el género Bacillus. Entonces, bueno, este es un artículo que tenemos en preparación y realmente si te acercas a ver un solo género de los miles de géneros que hay en las bacterias, lo que encuentras en Cuatro Ciénegas es distinto de lo que ha sido registrado en otras partes del mundo y bueno, eso lo hace, pues podríamos hablar, aunque no estoy segura, de que serían endémicos, ¿no?, de Cuatro Ciénegas. Ahora, les voy a enseñar justamente a una de estos bacillus, es Bacillus coahuilensis. Tenemos una cepa que se llama 2,6, otra se llama 4,4, otra se llama 1,43. Y hemos secuenciado todos los genes de todas, ¿no?, sus genomas. Aquí tenemos ordenados los genes de una de ellas, tiene 3,600 genes. Otra tiene 3,640 y la otra 3,626. ¿Y de qué me sirve secuenciarlos y saber algo de ellas? Primero quiero decirles que cuando comparamos las especies, no las comparamos con toda su diversidad de genes. Únicamente usamos un gen que está conservado y en base a esto hacemos todos los arbolitos que les mostré antes. Todo viene de un solo gen. La pregunta es si este gen nos revela qué tan parecidas son estas bacterias. Dentro de los genomas de las bacterias vamos a encontrar el gen conservado que nos ayuda a identificarlas en la base de datos. Pero vamos a encontrar una serie de genes también muy conservados porque son los del metabolismo general. Al final, todas las bacterias pues, tienen que reproducirse y sintetizar un DNA nuevo y toda esa maquinaria está conservada pues, no solo en las bacterias, en los hongos, en los humanos y en todas las células. A esto le llamamos el genoma núcleo. Pero hay una serie de genes
que ni al caso, no están en todas las bacterias, son diferentes cuando las vamos secuenciando. Son estas bacterias las que hacen que cada bacteria sea distinta. Es la misma especie, pero lo que puede hacer en la naturaleza es completamente distinto. Pero Bacillus lo estamos obteniendo de comunidades. Las comunidades son ambientes en donde tenemos un montón de bacterias distintas. Y estas bacterias distintas están conviviendo de tal manera que están compitiendo por nutrientes o de hecho pueden estarse matando unas a las otras. Y esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos con estos aislados. ¿Pueden convivir o se matan unas a las otras? Y esto viene a ser redes que a los matemáticos les encantan, porque lo que hicimos fue probar las diferentes bacterias. Por ejemplo, esta es una bacteria creciendo en la gelatina, pero en esta gelatina pongo a otra bacteria aquí abajo. Esta bacteria no deja crecer a la bacteria que está abajo, y lo que podemos pensar es que esta está antagonizando a la bacteria que está abajo, ¿no? Está compitiendo o de hecho la está matando. Por ejemplo, esta puede estar sintetizando un antibiótico y matando a la bacteria que está abajo. Haciendo esto en miles y miles y miles de cajas, ¿no? Una alumna, pues ese fue su grado de maestría, y lo que encontró fue que las bacterias tienen una red de interacciones de este tipo. Cada una de estas bolitas representa una bacteria. Todas estas bacterias verdes que ven aquí arriba son las bacterias suizas. Estas suizas no se meten con nadie, no hacen guerra y nadie les hace nada. Pero luego tenemos aquí otras bacterias un poquito más provocadoras que son capaces de matar a cada una de estas en donde vean ustedes una línea que los conecta. Esta está matando a todas las que están conectadas. Ninguna de las que está abajo le puede hacer nada. Hay una direccionalidad en estas redes. Esta de aquí va a ser antagonizada por las que están aquí arriba, pero a su vez es capaz de matar a las bacterias que están abajo. Y las bacterias de abajo, pues la verdad, pobres, porque todo mundo les da y no son capaces de regresar el ataque a ninguna. Entonces, este tipo de estudios, ¿por qué es importante? Porque entendemos que las bacterias en la naturaleza están compitiendo, hay una jerarquía, pero además estas bacterias salieron de uno de los sitios de muestreo, que es el sitio 2, estas salieron del sitio 3. Pero si pongo a competir a las del 2 con el 3, se amplifica el número de antagonismos. Y entender por qué no desaparecen es en donde nos ayudó Moisés Santillán para poder hacer un modelado con un autómata celular. La idea es simular una caja de Petri, ¿no? Aquí está, en donde ponemos las 78 células que conocemos y sabemos la propiedad de cada una. Unas son antagónicas y otras son sensibles. Y lo que podemos hacer es dejarlas que se dividan y cuando una antagónica encuentra una sensible, la mata y desaparece. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar y cuál es el estado final? ¿Hay alguien que se extinga? O sea, podríamos pensar que son las antagonistas las que van a quedarse con todo el planeta y van a acabar con lo demás. Pero en la vida real lo que sucede es que en el estado de equilibrio tenemos en la parte roja las antagonistas y están rodeadas de bacterias que son resistentes y a su vez esas están formando pequeñas islas para aquellas que son sensibles. Entonces, mientras que en un ambiente haya estructura, no se va a dar extinción. Y eso es lo que hace muy importante esto. Si esto fuera no tuviéramos la gelatina, tuviéramos un medio líquido, entonces se hace uniforme, todas van a interactuar con todas y se van a extinguir las sensibles. Entonces, eso también es un hecho. En el agua tenemos menor biodiversidad porque hay muchas mayores probabilidades de interacción y más probabilidad de la dominancia de algunos tipos de bacterias. Entonces, eso es una de las cosas que estamos estudiando en el laboratorio, cómo se reconocen y cómo se dan estas islas de sobrevivencia. Ahora, estas bacterias también dependen de las otras que están en la comunidad. Por ejemplo, una bacteria que pongamos en una gelatina que no le añadimos ningún nutriente, no va a crecer. O sea, no ven nada porque no hay nada que ver. Aquí no ven nada porque no hay nada que ver. Pero si estas bacterias las ponemos a crecer en un medio que no tiene nutrientes,
entre ellas van a intercambiar nutrientes. Entonces, por un lado se matan, por otro lado se ayudan, ¿no? Y esto es parte de esta red de interacciones que se da entre las bacterias de las comunidades. Y esto nuevamente es parte de la diversidad que hay, ¿no? Tienes que ver la manera de encontrarte a alguien que no te mate y que además te pueda dar nutrientes. Y les comentaba que puede estar en la naturaleza el fósforo en forma de enlaces que tienen la C, O y P, pero que antiguamente teníamos enlaces nada más con C y P, para que se forman fosfonatos. Entonces nos preguntamos, ¿qué están haciendo las bacterias de Cuatro Ciénegas? Las bacterias de Cuatro Ciénegas, si son de un ambiente primitivo, podemos encontrar bacterias que todavía utilicen ese enlace CP, o qué es lo que están utilizando. Porque además hay tan poco fósforo que realmente pues tienen que arreglárselas para poder ser tantas y vivir con poco fósforo. Lo que hacemos entonces es probar una por una, nuevamente nuestro medio de gelatina, y ponemos una por una, aquí cada una de estas bacterias es una rayita, a esta caja le vamos a poner un medio de fósforo muy fácilmente utilizable, es el más facilón. En otros, en lugar de ponerles fósforo, vamos a poner DNA. ¿Se acuerdan que les decía que el DNA tiene un montón de fósforo? Bueno, pues algunas han aprendido a comerse ese DNA y a utilizarlo como una fuente de fósforo. En otras le ponemos una cosa todavía más complicada que tiene calcio y finalmente a estas mismas les ponemos este medio con fosfonato, este famoso CP que casi ningún ser vivo puede romper. Entonces, lo que podemos ver es que efectivamente hay bacterias que utilizan esta forma CP y otros se van pues, por el DNA o por la forma fácil de utilizar el fósforo. Pero la pregunta es, ¿todas las bacterias pueden utilizar todo o se reparten estas funciones? Y les voy a presentar una diapositiva bien complicada y con un montón de cosas, pero si me tienen paciencia se las voy a explicar. Nuevamente, ya ustedes vieron que podemos poner en orden a las bacterias en estos círculos. Cada uno de estas es una bacteria en este círculo. Y ahora lo que vamos a ver, las que están en la parte de afuera, si ven una rayita negra, es que la bacteria puede usar DNA como fuente de fósforo. Entonces esta puede usar fósforo y vemos que si seguimos todo el círculo, casi todas las bacterias de Cuatro Ciénegas o de las que probamos de estos bacillus pueden utilizar el fósforo. Si nos vamos hacia adentro, empezamos a ver que ya no cualquiera puede crecer y este número 2 ya es un fosfonato. Quiere decir que ya algunas son capaces de usar fosfonato, pero no todas. Y si nos vamos a un solo grupo, por ejemplo aquí donde están estas, vemos que pueden utilizar, unas usan fósforo en forma de DNA, otras en forma de fosfonatos, otras en forma de calcio. Lo que nos está diciendo es que aun cuando tomamos una bacteria y decimos, este es Bacillus anthracis, no sabemos qué fuente de fósforo está utilizando, no sabemos si mata a su vecina, no sabemos si puede crecer sola. Es decir, ya no es suficiente con poder identificarlas y saber encontramos a Bacillus anthracis, porque no sabemos, ¿no?, qué es realmente lo que es capaz de hacer. Y eso nos mete en líos, porque pues yo tengo mucha paciencia y mucha gente, pero pues no es la manera más fácil de ir probando bacteria por bacteria, ¿no? Las bacterias, además de todo, hacen otros trucos, no es que nada más se dividan y se dividan, ¿no?, así como que nada más. Resulta que las bacterias pueden nadar, ¿no? Les hablaba yo de la capacidad de dispersión. Esa capacidad de dispersión está dada porque tienen flagelos, que es un motor muy poderoso que les permite desplazarse en líquido de manera muy rápida, ¿no? Entonces, si hay un medio líquido, estas bacterias rápidamente se pueden desplazar. Pero si el medio no es líquido, si es un sustrato que es un poquito más complicado, pueden echar una sustancia que es una surfactina, y entonces eso les permite manejar las condiciones de tensión superficial, manejar otras condiciones, y entonces todas juntas, de manera colectiva, pueden moverse a través del swarming. Esto está muy divertido porque resulta que estas bacterias son seres, a pesar de que son unicelulares, cuando les conviene saben trabajar en equipo.
Y el swarming es un trabajo en equipo para moverse, ¿no? Entonces, otra de las cosas muy importantes, y en la medicina es muy importante, es la formación de biopelículas. Estas biopelículas también son una parte que hacen todas las bacterias. Si volvemos a estos arbolitos que nos encantan en el laboratorio y vemos qué hacen, vemos que los puntitos rojos son las bacterias que pueden formar biocapas. Entonces tenemos bacterias que no forman biocapas. Si podemos ver las bacterias que pueden moverse porque tienen estos flagelos, los puntitos azules nos dicen que la mayor parte de las bacterias pueden moverse por estos flagelos. Si vemos cuáles pueden nadar en equipo, vemos que las que están en amarillo pueden nadar en equipo. Y finalmente, las bacterias que están con puntito azul pueden crecer en un medio nutritivo solas. Y si lo vemos todo en conjunto, lo que encontramos es que en las comunidades las bacterias están compartiendo finalmente sus genes, porque los genes están sirviendo para poder intercambiar diferentes tipos de nutrientes, están sirviendo para compartir inclusive el transporte. Con que unas bacterias puedan producir una surfactina, pueden arrastrar a las otras. Entonces, nuevamente, la diversidad está ya no nada más funcionalmente, así es. Por ejemplo, para poder utilizar el fosfonato, hay una enzima, la enzima sale de la célula, se rompe el fosfonato y ahora sí nadie sabe para quién trabaja. Una vez que el fosfonato está roto, sirve para todos. Entonces, mucho de lo que ocurre en las comunidades es que las enzimas funcionan fuera de la célula y están dando todas estas oportunidades a todos los de la comunidad. Con esto termino, es nada más, ¿no?, que son ecosistemas, son especies, son genes, y esto es lo que nos ayuda a entender la biodiversidad. Y nada más quería también comentarles una sorpresa que nos llevamos hace 2 semanas en la visita a Cuatro Ciénegas. Esta es una caja Petri que tú me preguntabas, ¿y cómo se ven? Y escoges una o escoges otra. A veces están llenas de colores, a veces nada más tenemos unas. Y esta caja Petri vemos algo muy semejante en una de las pozas. Encontramos una poza que parece tener colonias flotantes como domos, por lo cual pensamos regresar con Fred Talazo y con un gran equipo a ver qué es eso, porque no lo habíamos visto en 10 años. Son muchas las preguntas que hay y en el laboratorio las estamos abordando. Ya son cosas un poquito más técnicas, pero otra parte importante del trabajo que hacemos en Cuatro Ciénegas es un trabajo educativo. Montamos hace 5 años el primer laboratorio en un bachillerato, es un laboratorio de biología molecular, es de un Cebeta 22 y ha sido muy importante que los miembros de la comunidad, muchos de estos chicos son los hijos de los ejidatarios, entiendan qué demonios hacen estos científicos que van cada rato allá a Cuatro Ciénegas y que vean, que entiendan la importancia de lo que tienen allí. O sea, la idea es, los científicos no van a ir a cuidar este lugar y si la gente del lugar pues no entiende qué estamos haciendo ahí y no ven la importancia, pues tampoco van a cuidarlo. Y ojalá todo fuera bonito y divertido, normalmente lo es, pero a veces deja de ser divertido. Por ejemplo, en el 2011, en febrero, fuimos a hacer uno de nuestros muestreos y cuando llegamos en octubre ya no había agua en la poza, ahí se quedó nuestro palito de muestreo solito sin agua y pues eso es algo que nos preocupa. En el último viaje ya está lleno de agua otra vez, pero sí es preocupante la situación del lago en Cuatro Ciénegas. Nosotros pensábamos que a través de la ciencia iba a poder haber un convencimiento a los políticos de lo que ocurría en el lugar. Es más complicado que eso y creo que podemos seguir haciendo ciencia y no